Señores, muy buenos días. Con la presencia de 11 mayores contribuyentes y 18 mayores concejales, vamos a dar inicio a la sesión 1602. Expediente número 4495-2020, Departamento Ejecutivo Municipal, Proyecto de Ordenanza Preparatoria Impositiva, Ejercicio 2021. Tiene la palabra el concejal Paz. Gracias, señora Presidente, señores concejales, señores mayores contribuyentes. Brevemente, después de la sesión preparatoria ya que hemos tenido, donde tratamos ya la ordenanza fiscal, y la preparatoria para la impositiva, que hoy estamos tratando junto a ustedes, los mayores contribuyentes, explicar el concepto de por qué el número que el Ejecutivo ha propuesto, por qué decidimos acompañarlo, en un año en el que ha sido, obviamente, como todos saben, muy particular, y que no se está proyectando siquiera una superación grandiosa en la prestación de nuevos servicios, ¿sí? O de ampliar servicios que se estén prestando, digamos, más que de sostener. Para sostener este número, este 35% que saben que hoy estamos tratando, es lo mínimo que se ha pensado y se puede proponer, yendo en línea con el aumento que propone el gobierno provincial, y también yendo en línea con un promedio que se había calculado de lo que se propone, se indica como índice de expectativa de mercado, que va a rondar en un 49%, ¿sí? Y el proyecto del índice inflacionario nacional de un 29%. Entre ambos índices daba un promedio de 39%, viendo también el aumento que propone el gobierno provincial, que es del 35%, y viendo también lo que otros municipios cercanos que rondan puntos más, puntos menos, pero rondan también el 35%, inclusive algunos autorizando de antemano que ante subidas de la inflación no esperadas puedan también volver a tener un aumento a mediados de 2021. No es el caso de San Pedro, que se vota este porcentaje ya para todo el año y no tener que subir más después. Decía sostener servicios porque hay servicios que a todos los vecinos se le conceden, servicios que son básicos, que son esenciales, ¿sí? Que se cobra, por ejemplo, en la tasa de ABL, en servicios sanitarios. Y para graficar un poquito los aumentos que al municipio le van a surgir y le vienen surgiendo como siempre sobre la prestación de estos servicios, es decir, los costos que el municipio tiene que afrontar para poder ofrecer a los sanpedrinos estos servicios, ¿sí? Alguno que queríamos graficar, por ejemplo, es el de la tasa de ABL, ¿sí? Una tasa que ya sabemos, ¿sí? que es deficitaria en cuanto a su recaudación y lo que sale el servicio. Para el barrido y la limpieza, sí sabemos todo que es un servicio que está tercerizado, y esta empresa, sí, hoy le está cobrando, sí, al municipio de San Pedro una suma aproximada de 8,5 millones de pesos mensuales, ¿no es cierto? Y el costo del alumbrado público en San Pedro nos cuesta alrededor de 6 millones de pesos. Entonces, entre la tasa de alumbrado y lo que es barrido y limpieza, estamos rondando una cifra cercana a los 15 millones de pesos mensuales, cuando la recaudación, ¿sí? Por esta tasa, ¿sí? En la Municipalidad de San Pedro ronda los 9 millones de pesos bimestrales, ¿sí? Por eso decimos que es un número que se propone no para superar, para que haya ahora un superávit en esta tasa, que se puedan proyectar grandes obras nuevas, ¿sí? en cuanto a la prestación de estos servicios, sino que simplemente para sostener estos servicios es sumamente necesario poder readecuar las tasas en este porcentaje que se propone. Obviamente estos costos sobre esta tasa de estos servicios, sí, siempre al municipio trimestralmente le son aumentados, sí, está sujeto, por ejemplo, el servicio que presta la empresa allí en nuestro municipio, a dos índices: la paritaria que tiene el sindicato de camioneros, que incrementa, y cuando actualizan el valor cada 3 meses, ese incremento se propone, y también el incremento del precio del combustible. Estas dos variables, sí, cada vez que aumentan, a los 3 meses se actualizan, y siempre ese incremento recae sobre el costo que tiene el municipio para poder seguir sosteniendo el servicio de recolección de residuos. Así que cada vecino
tenga a alguien que pase a buscar su bolsita de residuos por sus casas tiene un valor, por más que sea algo diario, cotidiano, y podamos a veces no percibirlo, no tenerlo en cuenta, pero tiene un valor, sí, es un costo elevado para el municipio y es un servicio que obviamente nadie pensaría en dejar de ofrecer o prescindir. Lo mismo en servicios sanitarios, sí, un servicio en el que hay una demanda constante, sí, se va dando respuesta con una velocidad mayor que hace algunos años. Todavía sigue habiendo muchísima necesidad en nuestra ciudad de obras de infraestructura. Se han avanzado en ampliar las redes de agua potable, se han emplazado obras que son infraestructuras de esas obras que no se ven, que ha decidido hacer este gobierno, que vienen a mejorar la calidad de vida de los sanpedrinos y que faltan todavía muchas más. Este es apenas el inicio de un camino que, de seguirse, ¿no es cierto?, y de seguir teniendo cada vez mejores infraestructura para el servicio de agua potable, de red, ¿no es cierto? Obviamente, si se sostiene, se entiende que la demanda esta constante que hay a reparaciones y demás no sería la que hay hoy, ¿no es cierto?, que todavía es alta. A diferencia de este incremento de un 35%, lo único que se puede diferenciar, ¿no es cierto?, es el aumento que se propone para entidades financieras intermedias, bancos, casas de cambio de moneda y similares, que es de un 100%, y 5 puntos más, o sea, 40% para el estacionamiento medido. Claro que nunca, ningún año de los que nos ha tocado, ¿no es cierto?, estar en una banca es grato tener que proponerles, tener que informar, ¿no es cierto?, que hay un incremento en lo que los contribuyentes deben aportar al municipio y todos quisiéramos que no aumenten, pero la realidad es, un poco como las que graficaba al principio, hacen que sintamos la responsabilidad de al menos acompañar, ¿sí?, por más que duela, por más que cueste informarlo y decirlo, ¿no es cierto?, para poder sostener estos servicios que son básicos para todos los sanpedrinos. Agradecer siempre el esfuerzo que hacen los contribuyentes, que a pesar de ser un año tan atípico y que comenzado en marzo la pandemia había bajado notablemente la cobrabilidad de las tasas, luego quizá por la disposición de medios electrónicos y demás en los que los contribuyentes podían acercarse, gran porcentaje de ellos, ¿no es cierto?, ha buscado la manera de poder adaptarse, de poder ser flexibles y de poder seguir contribuyendo y poder seguir cumpliendo con sus obligaciones para con el municipio, que, como les decía, para sostener servicios estos que son básicos son sumamente importantes. Así que eso siempre se valora, siempre se agradece y es parte también, al igual que nosotros acá acompañando esta readecuación de tasas, es la responsabilidad que todos debemos tener para poder seguir haciendo crecer nuestra ciudad. Nada más, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Un segundito, Martín, aguardo. Para informar que se incorporó el mayor contribuyente Díaz, o sea que ahora sesionamos con 12 mayores contribuyentes. Sí. Perfecto, Presidenta. Bueno, buenos días, Presidenta, señores concejales, señoras y señores mayores contribuyentes. Bueno, primero adelantar, tal como lo hicimos en la sesión preparatoria, adelantar que este bloque no va a acompañar este aumento de tasas. Nosotros entendemos, Presidenta, mayores contribuyentes, que este es un aumento que no está pensado en los sanpedrinos. Que así como ocurrió otras veces, este es un aumento de tasas que no compatibiliza la necesidad que tienen la municipalidad con la posibilidad que tienen los sanpedrinos y las sanpedrinas de poder seguir afrontando aumentos de tasas. Decimos que no está pensado en los sanpedrinos y básicamente es una ordenanza impositiva hasta poco trabajada. Calcularon hicieron un cálculo de lo que puede haber de inflación y lo aplicaron todo junto. Ahí está, es cierto que hay municipios cercanos que aprobaron aumentos similares. También es cierto que hay municipios cercanos que aprobaron aumentos de tasas segmentados. Todos sabemos que la inflación no va a venir toda el primero de enero. La inflación sobre la cual está proyectado este 35% se irá dando a lo largo del año, como así ocurre, cada uno de nosotros sabemos, lo vivimos día a día con nuestros bolsillos, quienes tienen un comercio lo saben perfectamente, y acá proyectamos todo junto de una, haciendo que nuestros vecinos y vecinas cada vez se les haga mucho más difícil pagar.
Máxime entendemos que este año particularmente el Ejecutivo debe haber trabajado esto de una manera diferente. Debe haberlo trabajado pensando en el sufrimiento de los sanpedrinos y sanpedrinas que vivieron este año. Atravesado por la pandemia, atravesado por el desempleo, atravesado por la baja de trabajo, atravesado por comercios que tuvieron que cerrar sus puertas, y que pese a todo ese esfuerzo y a todo ese sufrimiento que han tenido, como bien decía el concejal propinante, el nivel de recaudación no bajó tanto. El nivel de recaudación de las tasas bajó solamente un 15%, datos que nos dio el director de rentas de la municipalidad. Por lo tanto, si bien por marzo y abril había bajado mucho más, luego los sanpedrinos y las sanpedrinas entendieron que había que sostener al municipio y hicieron un gran esfuerzo para poder mantenerse al día con las tasas municipales, para pagar las deudas que tenían, y estamos terminando un año, por lo menos los datos que había hasta el mes pasado, hay que ver cómo termina el año, la tendencia es que se iba a recuperar un poco más. La baja en la recaudación no fue tan alta, fue de apenas de un 15% de acuerdo a lo presupuestado, por lo tanto, claramente un gran esfuerzo y un gran compromiso por parte de la ciudadanía de San Pedro en sostener este municipio, y por lo tanto entendíamos que este año se debió haber hecho un planteo mucho más accesible, por decirlo de alguna manera, un planteo de aumento de tasas que previera todo ese esfuerzo que los sanpedrinos vinieron haciendo. Y lo plantábamos la sesión preparatoria, que esto debía haber sido segmentado. Pero máxime, y la verdad yo esperaba una situación distinta. Luego de este expediente vamos a estar tratando una refinanciación que la provincia de Buenos Aires ha prestado plata durante todo este año a la ciudad de San Pedro, que debía ser pagada a partir del 1 de enero en 18 cuotas consecutivas, y esto va a ser pagado a partir del 1 de enero del 2022. Toda esa deuda que el municipio tenía presupuestada pagar este año no va a estar, y ese monto asciende a cerca de más de 60 millones de pesos, más de 64 millones de pesos que este municipio tiene presupuestado pagar este año, y que es un gasto al cual no va a tener que afrontar este año, va a afrontar el año siguiente. Este aumento de tasas implica o va a implicar, si se vota favorablemente, va a implicar cerca de 122 millones de pesos de recaudación por encima de lo que estaba presupuestado el año anterior. Por ende, si esos 122 millones, 64 estaban pensados gastarse, que no se van a gastar, claramente el intendente, cuando supo esta noticia, cuando supo de que la legislatura provincial había votado esto, podría haber hecho haber puesto a trabajar a algunos de sus funcionarios que a veces, y lo hemos oído por la radio decir que están medio pachorrientos, haberlos puesto a trabajar contra reloj para modificar un poco esto y no hacerle pagar ese costo que no va a tener la municipalidad de los vecinos y vecinas de San Pedro. Podría aplicar la mitad del aumento que tiene previsto. De 122 millones, 64 iban para pagar esto que no se va a pagar. Entonces, Presidenta, creemos que no es un aumento de tasa que no está pensado, que buscaron dos variables, aplicamos un aumento a todas las tasas por igual, no se segmentó, no se pensó en quienes sufrieron más y en quienes pudieron trabajar de manera normal durante todo este año. No se pensó que el año que viene va a ser similar, que la pandemia aún no pasó, nos vemos acá, estamos todos con barbijo, recién, si todo anda bien, se empezará con un plan de vacunación que va a llevar seguramente más de un año, en donde la vida no va a ser igual que como era antes de la pandemia, que la actividad comercial no va a ser igual que antes de la pandemia, que la actividad personal de cada uno no va a ser igual adelante de la pandemia, por lo menos por todo este año. Entonces entendíamos que este año, por sobre todas las cosas este año, el intendente debió haber puesto a trabajar, a utilizar un poco más la masa cerebral de sus funcionarios y pensar un aumento de tasas que los vecinos y vecinas pudieran pagar, un aumento de tasas que estuviera acorde al momento de crisis que estamos viviendo, pudiendo sostener los servicios, pero no haciendo sufrir más el bolsillo de los y las sanpedrinas. Lamentablemente, como lo dicta la mayoría y como lo dicta la historia reciente que venimos viviendo, tenemos un ejecutivo que no apuesta al diálogo político, por eso acá nos enteramos siempre a último momento, por lo menos desde la oposición, cómo avanza este tipo de cosas. Si hubiésemos tenido charlas previas o discusiones previas, posiblemente pudiésemos haberle
acercado propuestas alternativas que permitieran un aumento necesario, sabemos que es necesario para seguir brindando servicios, pero que también estuviera acorde al bolsillo de los y las sanpedrinas. Muchas gracias, Presidenta. Tiene la palabra la concejal Sánchez. Gracias, señora Presidenta. Señores concejales, concejalas, mayores contribuyentes, reforzar lo que ha dicho mi compañero de bloque y resumir sintéticamente las 7 razones por las cuales no acompañamos el aumento de tasas. Primer fundamento, con su permiso, el fundamento histórico. Acá se habla de que los servicios son deficitarios, pero la historia ha demostrado, esta es mi 6ª Asamblea de Mayores Contribuyentes, que la recomposición de tasas se ha logrado a lo largo de los años. Allá por 2016 tuvimos un incremento de casi el 140% de las tasas. Seguimos en el 2017 del 50% y llegaron al 100%. 2018 al casi 50%. 2019 desde el 33% en adelante y algunas al 50%. 2020 39% y para el 2021 un 35%. Por lo tanto, el contribuyente lo ha pagado y con creces a esta situación. Segundo fundamento. Capítulo 9 de la ordenanza impositiva, tasa de publicidad y propaganda, contexto socioeconómico complejo para los comerciantes, pagan a raíz de el acto de comercio que publicitan, ¿no? La realidad es que, primero, no estamos de acuerdo con que en este contexto se les cobre y, segundo, la ordenanza 6426 de este año teníamos tercerizado el servicio de publicidad y propaganda hasta el 28 de febrero, por lo tanto, está vencido el contrato. Ese es uno de los fundamentos por cual no consideramos, y aparte la razón de ser de la tasa, de tercerizar el cobro de un servicio que podría estar haciendo realmente el municipio. Tercer fundamento, se habla de lo justo, lo necesario y lo posible. Creemos que en este contexto económico complejo que se vive y que se ha atravesado en esta pandemia internacional, no podemos, como bien dijo mi compañero, que poder cobrarle ese monto al contribuyente que ha venido y que ha querido cumplir y que realmente se han acercado al bloque, quieren cumplir, no quieren deber tasas, y la realidad es que muchos comerciantes han tenido que cerrar, han liquidado finalmente sus mercaderías y no pueden pagar. Cuarto fundamento, volvemos a la tasa de servicios sanitarios. Si realmente la naturaleza jurídica de la tasa no tiene que ver con lo que es un impuesto por el tema de la evaluación fiscal o no. La realidad es que nosotros consideramos que habría que rever directamente cómo está su naturaleza jurídica calculada y sobre todo, si tanto se promueve el uso racional de los recursos naturales, porque bien lo dijo mi compañero en la sesión anterior, ¿por qué la instalación del medidor es tan costosa para el contribuyente cuando deberíamos promover que sea medido el servicio y que sea más accesible para cuidar el recurso natural del agua? Quinto fundamento por el no. La negación de este Consejo Deliberante a los beneficios impositivos para comerciantes en el año 2020. Desde el bloque presentamos un proyecto de ordenanza donde había un paquete de medidas para los contribuyentes, para los comerciantes, lo cual ni siquiera fue acompañado ni se revió realmente si era beneficioso o no para los contribuyentes. Sexto fundamento del no. También se dijo por qué se le cobra a los sanpedrinos realmente el uso y goce de la explotación de un espacio público a un precio tan elevado como es el Tiro Federal. Si bien se dijo, ir a la pileta del Tiro Federal por mes para una persona mayor sale 3.237 pesos. Imagínense lo que es para una familia promedio. Y el séptimo fundamento tiene que ver con algunos detalles de las distintas tasas que nosotros vemos que hay que reverlos. Primero, tasa de seguridad y higiene, acá se dijo que es el 100% a las entidades financieras, pero el año pasado también era el 100% a las entidades financieras. Y realmente los bancos no han tenido ganancia en todo este tiempo, las entidades financieras no han tenido ganancia todo este tiempo. Bueno, es una tasa que consideramos nosotros que también hay que rever. Luego vimos lo que es el uso del espacio público, la venta ambulante. Bueno, pero tenemos medidas para proponer también que no compartimos en cómo está redactada ahora la ordenanza, que tiene que ver con las ferias y promover el trabajo artesanal. El que es artesano no tendría que estar pagando el monto que se está pagando. Por todo esto y por los principios de equidad tributaria y solidaridad tributaria a los cuales nosotros adherimos, es que decimos que no vamos a acompañar este aumento de tasas. ¿Nadie más va a hacer uso de la palabra? ¿Algún mayor contribuyente? Quiero hacer una aclaración sobre la tasa de publicidad y propaganda. En realidad, la empresa TIPSA es una empresa donde el Ejecutivo, a través de los años, viene tercerizando el
relevamiento de la propaganda. Lo que se está especificando en la ordenanza impositiva es el derecho que se le cobra a cada uno de los contribuyentes, no es por la empresa, ¿sí? Según como lo dispone la ley orgánica, esta votación va a ser nominal. Por secretaría se va a ir nombrando a cada uno de los concejales y luego los mayores contribuyentes. Van a votar por la afirmativa o por la negativa, ¿sí? Baraybar Martín. Casco Fernando. Claverini Natalia. Donati Alejandro. Ferraro María Elisa. González Juan Cruz. Ivern Silvina. Lafalce Damián. Llull María Soledad. Otero Mónica. Afirmativo. Pando Martín. Paz Iván. Pelletier Gerardo. Roca María Patricia. Ruosi Juan Pablo. Sánchez María Florencia. Tiramonti Ana Carolina. Blaming Tamara. Mayores contribuyentes. Anzaloni María Florencia. Virador Eduardo. Cáceres Teresa. Colón Franco. Comment Alberto Carlos. De Rosa Mauro. Garibaldi Ana María. Gordillo Ernesto Daniel. Mayol Domingo. Mosqueda Javier. Rosselló Romina. Señores, habiendo alcanzado 24 votos por la afirmativa y 6 votos por la negativa, la ordenanza impositiva para el 2021 queda aprobada. Me faltó Díaz. ¿Cómo? Me faltó Díaz. Ah, sí, Díaz te falta. Díaz Héctor. Perdón. Ahora sí, con 12 votos de los mayores contribuyentes. La ordenanza impositiva queda aprobada. Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza preparatoria, referencia, reprogramación, deuda, Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal. Tiene la palabra el concejal Paz. Señores concejales, mayores contribuyentes. Bueno, en un año atípico en el contexto de emergencia pública sanitaria a nivel nacional, ¿sí?, al cual obviamente la provincia se ha adherido, ¿sí?, ¿no es cierto? Todos los municipios han tenido que afrontar, digamos, gastos extraordinarios a los que están acostumbrados en el área de salud, obviamente, ¿sí?, para disponer de más recursos físicos, de más recursos en sí, de materiales y otras cosas que fueron de suma necesidad, de ampliar los lugares de atención y demás, y no solo en el área de salud, sino de mucha gente que a lo mejor ha visto seriamente afectada su fuente de trabajo y ha tenido que recurrir a la ayuda del Estado. Por eso desde las áreas de desarrollo humano, de asistencia social, también fue enorme el gasto que han tenido estas áreas para poder llegar, ¿no es cierto?, a toda la población. Dado ese incremento, ¿sí?, en las obligaciones que el Estado, ¿sí?, entendiendo que tiene que estar siempre que el ciudadano lo necesita, debía afrontar, ¿no es cierto?, se han solicitado, de acuerdo a lo que provincia, mediante el decreto 264 del 2020, ¿no es cierto?, proponía como Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para Contención Fiscal Municipal, ¿no es cierto?, y mediante 4 decretos este municipio ha solicitado, ¿sí?, hacerse de ese beneficio que dio un montón de alivio a este municipio y a muchos otros, ¿no es cierto?, y esos 4 decretos en el tratamiento de este expediente los estamos convalidando. Pasado el tiempo, ya una resolución, la 435 del 2020 del Ministerio de Economía y Hacienda,
sí viene a modificar las condiciones de reembolso de este crédito, de este préstamo que se le viene a dar a los municipios, ¿no es cierto?, por esta asistencia que llegaba a los 96,5 millones de pesos. Con este tratamiento estamos autorizando, ¿sí?, la reprogramación de esta deuda, ¿sí?, que debía empezar a pagarse ya en estos meses, ¿no es cierto?, y no se va a hacer. Hubo una última modificación también. Entonces acá estamos estableciendo las condiciones, el monto que se lo repasaba, el plazo de gracia que tiene y que va a ser en 18 cuotas mensuales, ¿no es cierto?, a afectarse desde la coparticipación que este municipio recibe, la provincia directamente los descuenta de ahí. Fue una herramienta muy valiosa durante el año y es todavía más valiosa poder modificar estas condiciones de reembolso, sí, porque un municipio, obviamente con las dificultades económicas que tiene como el nuestro, ¿no es cierto?, difícilmente pueda hacer frente a 96 millones de pesos ahora o en enero de 2022 como se ha planteado últimamente. Así que estamos con esto, sí, entre concejales y mayores contribuyentes, pudiendo votar un alivio más después del préstamo que se le ha dado a este municipio, poder modificar esas condiciones de devolución, ¿no es cierto?, y que pueda significar de una manera mucho más aliviada esta devolución que el municipio tiene que hacer a la provincia. Nada más, gracias. Tiene la palabra el concejal Baraybar. Sí, señora presidenta, concejales, mayores contribuyentes. Bueno, como decía el concejal propinante, este es un dinero que dispuso la provincia de Buenos Aires de ayuda para diferentes municipios. Para la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires tuvieron necesidad este año de afrontar diferentes gastos, diferentes obligaciones respecto de la pandemia, también teniendo en cuenta que este año las recaudaciones municipales iban a ser menores. Por lo tanto, este esfuerzo que hizo la provincia vino a solventar y a soliviar un poco esta situación que los municipios como el nuestro estaban atravesando. Como decíamos en el expediente anterior y como decía el concejal propinante, lo que estamos votando ahora está previsto, tal cual está escrito, que sea para devolver a partir de enero de este 2021. Esto se reprogramó en la votación del presupuesto provincial, va a ser a partir del 2022 que se va a empezar a devolver. Y esto sirvió para San Pedro de gran ayuda, como decía el concejal propinante, para solventar gastos extras, pero también para solventar gastos corrientes. Según palabras textuales del propio director de rentas, la Municipalidad de San Pedro no hubiese podido pagar sueldos si no tenía esta ayuda de provincia, más otra ayuda un poco menor de nación. Y también esto se suma a otras ayudas y a otras inversiones que hizo la provincia en la ciudad de San Pedro, ¿sí?, para poder atravesar la crisis. Que es importante que también las tengamos en cuenta, porque a veces parece que todas esas cosas vienen solas y la verdad que no. San Pedro recibió respiradores, recibió aparatología para nuestro hospital, recibió fondos para hacer obras de infraestructura en nuestro hospital. También esto se suma a diferentes programas nacionales que reforzaron sus partidas para que nuestros vecinos y vecinas puedan pasar un año un poco más llevadero, sabiendo que este fue un año difícil. Solo para que tengamos en cuenta, el ANSES ordinariamente, digamos, de sus beneficios ordinarios, invierte en San Pedro 345 millones de pesos. Y de manera extraordinaria este año se desembolsaron 684 millones de pesos más. Esto seguramente sirvió para que muchos vecinos y vecinas puedan pasar todo este mal momento, para que también algunos hicieran frente a las tasas municipales. Pero como decíamos recién, así como este dinero vino para soliviar, es importante que también esta refinanciación que hizo la provincia para que los municipios puedan pagarlo, si no hubiese sido prácticamente imposible. Muchas gracias. Señores, pasamos a votar el crédito, la deuda con la provincia. Lo vamos a hacer de la misma manera que la anterior, por votación nominal, ¿sí? Baraybar Martín. Casco Fernando. Claverini Natalia. Donati Alejandro. Ferraro María Elisa. González Juan Cruz. Iván Silvina.
La Falce Damián. Llull María Soledad. Otero Mónica. Afirmativa. Pando Martín. Paz Iván. Pelletier Gerardo. Roca María Patricia. Rossi Juan Pablo. Sánchez María Florencia. Tiramonti Ana Carolina. Blaming Tamara. Mayores contribuyentes: Anzaloni María Florencia. Virador Eduardo. Cáceres Teresa. Colón Franco Manuel. Comment Alberto Carlos. De Rosa Mauro. Díaz Héctor. Garibaldi Ana María. Gordillo Ernesto Daniel. Mayol Domingo. Mosqueda Javier Fabián. Rosselló Romina Aldana. Señores, habiendo alcanzado 30 votos por la afirmativa, queda aprobado la reprogramación de la deuda. Ahora vamos a tener que designar un mayor contribuyente y un concejal para firmar el acta de la presente asamblea. Lo vamos a designar. Tiene la palabra el concejal Paz. De este espacio me propongo yo mismo, concejal Iván Paz, para firmar el acta. Y propongo de los mayores contribuyentes a la señora Ana María Garibaldi. Bueno. Ana Garibaldi. Listo. Cuando el acta esté redactada, vamos a llamarte, Anita, para que la pases a firmar, ¿sí? Señores, sin más temas que tratar y muchísimas gracias por la presencia, damos por terminada esta asamblea.